Sirenas en el campo de golf, de Patricia Highsmith. El viernes 15 de junio era un gran día para Kenneth W. Minderquist y su familia, es decir, para su esposa Julia, su nieta Penny, que tenía 6 años y era la niña de sus ojos, y su madre política, Becky Jackson, que llegaría con Penny. En la espaciosa casa reinaba un orden impecable, pero Julia había vuelto a comprobar las existencias de la bodega y el menú. Canapés, fiambres, emparedados, apio, aceitunas. En fin, un verdadero bufete para los periodistas y fotógrafos que llegarían a las 11 de aquella mañana. La noche anterior había llegado un telegrama del presidente. «Felicidades, Ken. Espero verte el viernes mañana, si puedo. Si no, mis mejores deseos. Abrazos para ti y la familia. Tom». El telegrama había complacido a Minderquist y había hecho que Julia, que era siempre una anfitriona bastante nerviosa, volviera a comprobarlo todo. Fritz, el chofer mayordomo, estaría presente, por supuesto, y sería una gran ayuda. Fritz iba incluido en la casa, al igual que la vajilla de plata, las gruesas servilletas blancas, los muebles y, de hecho, los cuadros que adornaban las paredes. Minderquist contempló a su esposa con confianza tranquila y feliz, y pensó que podía decir sinceramente que ahora se sentía tan bien como 3 meses atrás, antes del accidente. A veces pensaba que se sentía mejor aún que antes, más alegre y animado. Después de todo, había pasado varias semanas descansando en los hospitales, a pesar de las pruebas y análisis que le habían hecho para ver si tenía esto o aquello o lo otro. Minderquist se consideraba como uno de los hombres más analizados del mundo, tanto mental como físicamente. El incidente había ocurrido durante el Día de San Patricio en Nueva York. Minderquist había sido una de las 200 personas que ocupaban una tribuna con el presidente. Al terminar el desfile, cuando todo el mundo empezaba a bajar de la tribuna y a dispersarse en taxis y coches particulares, habían sonado unos disparos. 4 disparos, 3 muy seguidos, y después de una breve pausa, otro. Y Minderquist, que casualmente se encontraba cerca del presidente, había visto que éste hacía una mueca y se encorvaba. Una bala le había alcanzado una pantorrilla, y sin pensar siquiera en lo que hacía, se había abalanzado sobre el presidente como si fuera uno de sus guardaespaldas, y ambos habían caído al suelo. El último disparo había alcanzado a Minderquist en la sien izquierda, y a causa de él, había permanecido en coma durante 10 días, y había estado internado en 2 hospitales durante casi 3 meses. Al decir de todos, de no haber sido por la intervención de Minderquist, la última bala hubiera alcanzado al presidente en la espalda. Los periódicos habían publicado dibujos para demostrar lo que habría hecho esa última bala. Y quizás habría cortado la médula espinal o penetrado en el hígado o lo que fuese, y por tanto, a Minderquist se le atribuía el mérito de salvar la vida del presidente. Minderquist también había sufrido la fractura de un par de costillas, ya que los guardaespaldas se habían abalanzado sobre él después de que cubriera al presidente con su cuerpo. Para expresar su gratitud, el presidente había regalado a los Minderquist la hermosa casa en la que ahora vivían y que ostentaba el nombre de Sondags. Julia y Fritz llevaban un mes instalados en ella. Minderquist había salido del hospital de Arlington. El segundo hacía solo 10 días. La casa tenía 2 pisos y era de estilo colonial, con grandes extensiones de césped, en una de las cuales Fritz había instalado un campo de croquet y contaba también
con una piscina de 20 metros de largo por 10 de ancho. De un modo u otro, su Pontiac verde había sido cambiado por un Cadillac azul que a Minderquist le parecía recién estrenado. En un par de ocasiones, Fritz había llevado a Minderquist en el Cadillac a un cercano campo de golf donde Minderquist había jugado con sus viejos palos, los mismos que llevaba años sin tocar. Los médicos le habían indicado que los deportes tranquilos le irían bien. Minderquist opinaba que se encontraba en bastante buena forma, aunque durante su estancia en el hospital había añadido unos centímetros a su cintura. Hoy, por primera vez desde que saliera del hospital de Arlington, momento en el que solo le habían esperado unos pocos fotógrafos, Minderquist iba a entrevistarse con la prensa. En los meses anteriores al incidente del 17 de marzo, Minderquist había sido objeto de la atención pública por su proximidad al presidente en calidad de consejero económico. Si bien no ostentaba ningún cargo oficial, Minderquist se había doctorado en economía y había sido director de una importante compañía eléctrica de Kentucky hasta que, 6 meses antes, el presidente le había ofrecido un puesto y un despacho en la Casa Blanca. Uno de los ayudantes del presidente había asistido a una conferencia de Minderquist en la Johns Hopkins University. Le había presentado a Tom, el presidente, y allí había empezado todo. Un hombre que habla de manera sencilla y directa. Había rezado unos meses antes un titular de la prensa refiriéndose a Minderquist. Y Minderquist se sentía orgulloso de ello. Él y el presidente no siempre veían las cosas del mismo modo. Minderquist presentaba sus puntos de vista tranquilamente, dando a entender que el presidente podía aceptarlos o rechazarlos, porque lo que él decía era la verdad, una verdad basada en leyes de la economía de las que el presidente no estaba muy enterado. Minderquist nunca había perdido los estribos en Washington. No valía la pena. Minderquist esperaba que entre los periodistas que iban a visitarle hoy se encontrara Florence Lee, del Washington Angle. Florrie era una rubita alegre, muy inteligente, y escribía una columna titulada Personalidades de la Política. Además de ser inteligente, sabía hacerse cargo de la labor que realizaban los demás. «Cariño», llamó la voz de Julia, «ya son más de las 10:30. ¿Qué tal te encuentras?» «Muy bien, ahora voy», respondió Minderquist desde el escritorio, donde estaba comprobando su aspecto ante el espejo. Se pasó un peine por el cabello castaño y gris y se tocó el nudo de la corbata. Siguiendo los consejos de Julia, se había puesto unos pantalones de algodón negros, una chaqueta de verano azul y una camisa azul cielo. Eran los colores apropiados para la televisión, aunque probablemente aquella mañana solo habría periodistas y unos cuantos fotógrafos. Minderquist sabía que Julia no era tan feliz como él en Sundogs, y tal vez en el plazo de unas semanas se instalarían de nuevo en su casa de Kentucky, después de que él y Julia volvieran a hablar del asunto. Pero ahora, por el presidente, por su porvenir en Washington, que era interesante y remunerador, y para complacer a los medios de comunicación, los Minderquist debían aparentar que se sentían a gusto en su nueva mansión. Minderquist salió del dormitorio dando grandes zancadas. «¿Penny y Becky no han llegado aún?», preguntó a su esposa, que se encontraba en la sala de estar. «Ah, puede que sean ellos». Minderquist acababa de oír ruido de neumáticos en la calzada. Julia miró por una ventana lateral. «Es el coche de mamá». «Ha quedado bien, ¿verdad?». Con un gesto señaló el bufete colorado junto a una pared de la espaciosa sala de estar. «¡Estupendo! ¡Inmejorable! Parece una boda o algo así». Había hileras de vasos relucientes, botellas, cubiletes de plata llenos de hielo, bandejas de golosinas. A Minderquist
le interesaba más su nieta, así que echó a andar hacia la puerta principal. «¡Ken!», exclamó su esposa. «No te pases hoy, tranquilízate, ¿eh? Y cuidado con tu vocabulario. Nada de tacos». «Descuida, cariño». Minderquitz llegó a la puerta principal antes que Fritz y la abrió. «¡Hola, Penny!». Hizo ademán de coger a la pequeña de pelo rubio y abrazarla, pero Penny retrocedió, escondiendo tímidamente la cara en las faldas de su bisabuela. Minderquitz se echó a reír. «¿Todavía me tienes miedo? ¿Qué te pasa, Penny? La has asustado, acercándote a ella tan deprisa, Ken», dijo Becky sonriendo. «¿Cómo te encuentras? Hay que ver lo guapo que estás hoy». Habladurías entre las mujeres en la sala de estar. Minderquitz siguió con pasos lentos a la niña, su única nieta, hacia el pasillo que llevaba a la cocina. Pero Penny echó a correr como si en ello le fuera la vida, y Minderquitz meneó la cabeza. La visión de los ojos azules de la niña permaneció en su cerebro. Antes, la niña saltaba a sus brazos, con la confianza de que él la sostendría. ¿La había defraudado alguna vez dejándola caer al suelo? No. Era desde su salida del hospital que Penny había decidido tenerle miedo. «¿Kenny? ¿Ken?», dijo Julia. Pero Minderquitz se dirigió a su suegra. «¿Tienes noticias de Harriet y George, Becky?». Harriet era la hija de los Minderquitz, la madre de Penny, y Harriet y su marido, George, habían aparcado a Penny en Sundocks, lo cual complacía mucho a Minderquitz mientras ellos pasaban 3 semanas de vacaciones en Florida. Pero Penny había empezado a comportarse extrañamente con Minderquitz, llorando a lágrima viva sin motivo alguno, causando dificultades a la hora de acostarse, por lo que Becky, que vivía a 30 kilómetros y pico de allí, en Virginia, se había llevado a la niña a su casa hacía unos días. Minderquitz no llegó a oír la respuesta de Becky, si es que la hubo, porque en aquel momento llegaron los de la prensa. 2 o 3 coches subieron por la calzada. Julia avisó a Fritz que estaba en la cocina y luego fue a abrir la puerta ella misma. Había cuando menos 15, quizá 20, la mayoría hombres, aunque 5 o 6 eran mujeres. Los ojos de Minderquitz buscaron a Florrie Lee y la encontraron. Sintió que la moral se le subía de un brinco. Florrie le traía suerte, le hacía sentirse a gusto. Sin contar que era un placer contemplar una cara bonita. Minderquitz la estuvo mirando hasta que sus ojos se encontraron y ella sonrió. «Hola, Ken», dijo ella. «Tienes buen aspecto. Me alegra verte levantado de nuevo». Minderquitz le cogió la mano y se la apretó. «Yo soy quien se alegra de verte a ti, Florrie». Minderquitz saludó cortésmente a varias personas más, reconociendo algunas de las caras. Luego acompañó a las que querían un refresco hacia el bufete, donde Fritz, enfundado en un chaleco blanco, ya estaba atareado atendiendo encargos. Un par de cámaras lanzaron destellos. «Señor Minderquitz», dijo un joven larguirucho que empuñaba un bolígrafo y sostenía un bloc de notas con la otra mano. «¿Podré hablar luego un par de minutos en privado con usted? Quizás en su despacho. Soy del Herald de Baltimore». «No puedo prometerle nada, hijo, pero lo procuraré», replicó Minderquitz con su benévolo acento del sur. «Mientras tanto, acérquese y tome algo». Julia acercaba sillas a los que querían sentarse y comprobaba que todo el mundo tuviera su copa o su vaso de zumo de fruta. Su madre, Becky, que a juicio de Minderquitz estaba muy elegante y bien maquillada aquella mañana, la estaba ayudando. Becky tenía un vivero de plantas en Virginia. «¡Ah! ¡Que se vayan a hacer puñetas!», dijo Minderquitz con una sonrisa, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre si eran ciertos los rumores de que pensaba retirarse. A Minderquitz le complacieron las risas que despertó su respuesta, aunque oyó que Julia decía: «¡Qué manera de hablar, Ken!».
Minderquitz no se había sentado. ¿Dónde está Penny?, preguntó a su esposa. Pues... Julia hizo un gesto vago hacia la cocina. «Entonces, ¿piensa volver pronto a Waxington, señor?», preguntó una voz surgida de entre las personas sentadas. «¿O puede que a Kentucky? Tiene usted una casa preciosa aquí». «¿Qué carajo? ¡A Waxington!», dijo Minderquitz con firmeza. «Julia, cariño, ¿no tienes una cerveza para mí? ¿Dónde está Fritz?». Minderquitz buscó a Fritz con los ojos y vio que se dirigía a la cocina con un cubilete de hielo. «Sí, Ken», contestó Julia, volviéndose hacia el bufete. Minderquitz tenía prohibidas las bebidas alcohólicas, debido a que aún tenía que tomar ciertas píldoras. Pero se permitía una cerveza en ocasiones especiales, como por ejemplo, al cumplir los 59 años, poco después de salir del segundo hospital. Y lo de hoy era otra de tales ocasiones: reunirse con la prensa y con su periodista favorita, Florrie Lee, sentada a 2 metros escasos de él. Minderquitz hizo caso omiso de una pregunta sosa y vio que Becky salía del pasillo que llevaba a la cocina sosteniendo la mano de Penny. La pequeña se hizo la remolona al ver tanta gente y Minderquitz sonrió. «Aquí tenemos a la nietecita más dulce del mundo», dijo. Pero tal vez nadie le oyó, pues varios de los fotógrafos empezaron a pedirle que posara con Penny para una foto. «¡Junto a la piscina!», sugirió alguien. Salieron todos, incluso Julia. Minderquitz se acercó a una maceta situada al borde de la piscina y dejó el vaso de cerveza que alguien le había puesto en la mano, alguien que no era Julia. Luego, frunció el ceño a causa de la luz del sol y siguió sonriendo. Pero Penny se negó a cogerle la mano y eludió como una anguila sus intentos de sujetarla. Becky consiguió poner las manos sobre los hombros de Penny y formaron todos un grupo: Minderquitz, Julia, Becky y Penny, para que les hicieran varias fotos, hasta que Penny logró escabullirse y echó a correr a lo largo de la piscina, y todo el mundo se rió. Volvieron a la sala de estar y continuaron las preguntas. «¿Siente dolor aún, señor Minderquitz?». Minderquitz contemplaba fijamente a Florrie y le pareció que aquella mañana le sonreía de una manera especial. «No», contestó. «Sí me duele algo». A veces le dolía la cabeza, pero no quería hablar de ello. «Nada que merezca mencionarse, no. Me encuentro muy bien. Juego un poco al golf». «¿Cuándo dicen los médicos que podrá volver al trabajo?». «Podríamos decir que ya he vuelto», replicó Minderquitz sonriendo al periodista que le había hecho la pregunta. «Sí. Recibo, ya saben, memorandos del presidente, tomo decisiones. ¿Dónde estaba Tom?». Minderquitz miró por encima del hombro, como si el coche del presidente subiera en aquel momento por la calzada, o más probablemente, como si un helicóptero estuviese aterrizando sobre el césped, pero no había oído nada. «Tom dijo que tal vez vendría». «No sé si podrá venir hoy. ¿Alguno de ustedes lo sabe?». Nadie contestó. «¿No quieres sentarte, Ken?», preguntó Julia. «No, estoy bien así, gracias, cariño». «¿Nada usted sin ayuda en la piscina, señor Minderquitz?», preguntó una voz femenina. «Desde luego, sin ayuda», dijo Minderquitz, aunque Fritz siempre estaba en la piscina con él cuando nadaba. ¿Se figura usted que tengo un bañero ahí afuera? ¿O una niñera que me sostenga? ¡Ojalá la tuviera! Minderquitz soltó una carcajada que secundaron varios de los periodistas. Minderquitz miró de reojo a su esposa y vio que le hacía un gesto como diciendo: «Cuidado con lo que dices». Pero pensó que lo estaba haciendo bastante bien. Un poco de risa nunca hacía daño. Sabía que se le veía lleno de energía, y a la prensa siempre le gustaba la energía. «De veras me gustaría montar en una sirena», prosiguió. «Ahora bien, en el campo de golf...».
Minderquitz iba a permitirse el gusto de contarles una pequeña fantasía sobre las sirenas en el campo de golf, pero observó un murmullo entre los reunidos, como si los periodistas estuvieran consultando unos con otros. Sirenas que adornaban el campo de golf con su presencia y que movían la cola para poner la pelota en una posición más conveniente para el jugador. Eso era lo que Minderquitz iba a decir, pero de pronto 3 personas le hicieron preguntas a la vez. Querían volver al accidente, al intento de asesinato del presidente. «¿Qué piensa ahora de lo ocurrido?», preguntó una voz de hombre. «Pues, como siempre he dicho, era un día despejado, tranquilo, soleado. Lo pasábamos bien en aquella tribuna cerca de la calle, hasta que bajamos de ella». Minderquitz miró de reojo a Florrie Lee, que le estaba mirando directamente, y parpadeó. «Cuando oí los disparos». De repente, el cerebro de Minderquitz se ofuscó. Quizás había contado la historia demasiadas veces. ¿Sería eso? Pero el espectáculo tenía que continuar. «No supe qué eran los disparos, ¿saben? Podían ser petardos o el tubo de escape de un automóvil. Entonces vi que Tom se doblaba hacia adelante, sujetándose la pierna, y comprendí lo ocurrido. Yo estaba tan cerca del presidente. Solo podía hacer una cosa, de modo que la hice», concluyó Minderquitz, riéndose entre dientes como si acabara de relatar una anécdota divertida. Con gesto distraído se tocó la señal de la sien izquierda mientras contemplaba cómo los periodistas escribían apresuradamente, aunque algunos de ellos tenían grabadoras magnetofónicas. Miró a Julia, que estaba en el otro extremo de la sala, y vio que le hacía un gesto con la cabeza y sonreía débilmente, queriendo decir que, a su modo de ver, lo había dicho todo muy bien. «Hablaba usted de esparcimiento, señor Minderquitz», dijo otra voz masculina. «¿Ahora juega al golf?» «Por supuesto. Fritz me lleva en el coche. He de decir que hay bastantes sirenas en el campo de golf». Minderquitz pensaba en las atractivas jugadoras adolescentes con sus pantaloncitos cortos y sus jerseys que revoloteaban como mariposas. No eran más que niñas, pero resultaban decorativas. Aunque no eran tan atractivas como Florrie Lee, que no solo era más abordable que las adolescentes, una de las cuales no había querido tomar un refresco con él en el club la semana anterior, sino que aquella mañana parecía invitarle a abordarla. Nunca la había visto mirarle de aquella manera, fijamente y con una sonrisa sutil, desde su posición en la primera fila de sillas ocupadas por los periodistas. Alguien se rió quedamente. Minderquitz vio que el que se reía era un joven que llevaba gafas de montura oscura y se había vuelto para susurrarle algo al hombre que tenía a su lado. «¿Sirenas en el campo de golf?», preguntó una mujer sonriendo. «Sí, me refiero a todas las chicas bonitas». Minderquitz se rió. «Ojalá fuesen sirenas, todas rubias con el pelo largo y el pecho al aire». «A propósito, sé un chiste sobre sirenas». Minderquitz se ajustó la chaqueta, pero sabía que no podría abrochársela, de modo que no trató de hacerlo. ¿Saben el de la sirena sueca que solo hablaba sueco y que fue capturada por unos pescadores ingleses? Creyeron que les decía «¡No, Ken!», dijo claramente la voz de Julia desde la izquierda de Minderquitz. «¡Ese no!». Más risas entre los reunidos. «¡Vamos, Ken, cuéntanoslo!», rogó alguien, y Minderquitz, sonriendo, gustosamente habría continuado, pero Julia se acercó y le cogió el brazo izquierdo, suplicándole que se callara, pero sonriendo al mismo tiempo para disimular. Minderquitz cruzó los brazos y adoptó aires de marido resignado. «De acuerdo, no contaré ese, pero es uno de los mejores que conozco. Todo sea para complacer a las señoras». «¿Usted y su esposa juegan a Scrabble, señor?»,
«Me he fijado en que hay un juego de Scrabble en una mesita», dijo un hombre. La palabra Scrabble fue como una pequeña bomba que estallara en el cerebro o en la memoria de Minderquist. Él y Julia ya no jugaban. El hecho era que Minderquist no podía o no quería concentrarse para jugar. «Pues, a veces», dijo, encogiéndose de hombros. Entonces, Minderquist se dio cuenta de que varias personas volvían a susurrar. Buscó a Julia con los ojos y vio que cogía el vaso de alguien para llenarlo de nuevo. Sí, como mínimo 6 cabezas, incluyendo la de Florrie Lee, aparecían inclinadas mientras se oían murmullos. Y Minderquist tuvo la impresión de que le estaban criticando, tal vez diciendo que no era el mismo de antes, que solo trataba de aparentar que lo era. Quizá incluso sospechaban que ahora era impotente. ¿Cuánto duraría esto? ¿Se habrían enterado por los médicos con los que él había hablado? Pero a los médicos no les estaba permitido revelar información sobre sus pacientes. Mejoría ininterrumpida de día en día. Habían anunciado los periódicos durante los días que permaneciera en coma y después, cuando el presidente le había visitado para fotografiarse con él, y había seguido mejorando más y más hasta el momento. De hecho, si los periódicos se tomaban la molestia de publicar algo sobre él, cosa que hacían cada 2 semanas, incorporado en la cama contando chistes. Desde luego, a veces le entraban ganas de contar chistes, y otras veces sabía que era un hombre cambiado, casi convertido en otro, tan cambiado como su abdomen, ahora abultado, o como su rostro, que aparecía hinchado y a veces un poco borroso. Minderquist había oído algo sobre una lobotomía y sospechaba que esto era lo que le había ocurrido a causa de la bala que le penetrara por la sien, pero cuando se lo preguntó al médico en jefe y luego al médico que le seguía en orden de importancia, ambos lo habían negado enfáticamente. «Farsantes», musitó Minderquist, frunciendo el ceño. «¿Cómo? ¿Qué ha dicho, señor Minderquist?» «Nada». Minderquist meneó la cabeza para rehusar la bandeja de canapés que Fritz le ofrecía. «Siéntate un rato, Ken», dijo Julia, que volvía a estar a su lado. «¿Lo estoy haciendo bien?», susurró él. «Muy bien», respondió ella susurrando también. «No te preocupes por nada, ya casi ha pasado todo». Se alejó. «Este Leberwurst es delicioso, Ken, pruébalo». Florrie Lee era la que ahora estaba a su lado, sosteniendo una bandeja redonda en la que había unos pequeños canapés redondos de Leberwurst. «Gracias, señora». Minderquist cogió uno y se lo metió en la boca. «Lo has hecho bien, Ken», dijo Florrie. «Y también tienes muy buen aspecto». Minderquist era consciente de la proximidad de Florrie, de su perfume, que sugería una caricia, y le dieron deseos de sujetarla y llevársela a alguna parte. Impulsivamente le cogió la mano que tenía libre. «Ven, salgamos al sol», dijo, señalando con la cabeza a las puertas abiertas que daban al césped y a la piscina. «¿Nos enseñará su despacho, señor Minderquist? ¿Nos permitiría hacer fotos en él? Malditos sean todos ellos», pensó Minderquist, pero dijo: «Por supuesto. Tengo un buen despacho en esta casa. Es por aquí». Les guió hacia él, sonriendo tenue pero sinceramente, porque Florrie le había dirigido una mirada maliciosa, como si supiera que no deseaba soltarle la mano. Volvió la cabeza y vio que Florrie también la seguía, junto con Dios sabía cuántos periodistas más. Las paredes del despacho estaban cubiertas de libros, todos ellos procedentes de la casa de Kentucky, y la habitación, que era cuadrada, aparecía muy bien ordenada. Encima del escritorio nuevo había un secante de color verde, un abrecartas, un lápiz y una pluma que hacían juego, una carpeta de cuero marrón. ¿Para qué serviría? Un pesado cenicero de cristal, pero ni un solo papel.
La papelera estaba vacía. Minderquist se inclinó ante el escritorio, haciendo el borde con las manos. ¡Ya está! Gracias, Ken. ¿Cuándo dicen los médicos que podrá volver a Washington, Ken? Minderquist siguió sonriendo. Pues pregúntenle a los médicos. Quizá la semana que viene. No veo por qué no. Minderquist salió de su despacho junto con los demás, sintiéndose aliviado porque eran ya más de las 12. Los periodistas estarían pensando en el almuerzo y se irían enseguida. También Minderquist pensaba en el almuerzo y se proponía invitar a Florrie Lee a comer con él en alguna parte. Fritz podría llevarles a donde fuese. En la región había mesones encantadores, tabernas antiguas con rincones acogedores y mesas. Y después, estaba seguro de que con Florrie Lee no tendría ningún problema. «Adiós, señor Minderquist. Muchas gracias. ¡Que se mejore, señor!» Los coches empezaban a irse. Los ojos de Minderquist se cruzaron una vez más con los de Florrie mientras se servía un whisky con hielo en la mesa del buffet. Se merecía esta única copa. Bebió un sorbo. Luego dejó el vaso sobre la mesa. Florrie volvía a mostrar aquella mirada incitante. A Minderquist le gustaba. Avanzó hacia ella, con la intención de hacer una reverencia e invitarla a almorzar con él en alguna parte. Pero Florrie se volvió rápidamente. Minderquist le asió la mano. Ella hizo un gesto brusco para desasirse y echó a andar hacia la puerta, seguida por Minderquist. «Florrie, ten». El resto de lo que dijo Florrie se perdió. Pero Florrie no se había ido. Bajo la luz del sol, su vestido ligero y su pelo parecían todos de oro, como el propio sol. Minderquist la siguió por el borde de la piscina, por donde Penny había corrido unos minutos antes. «¡Basta, Ken!», exclamó Florrie, riéndose ahora, y se colocó detrás de una mesa redonda con la clara intención de dar vueltas a ella si él se le acercaba más. Minderquist echó a correr hacia la izquierda de la mesa. «Florrie, solo para almorzar. ¡Ken! ¡Ken!». ¿Había sido la voz de su esposa? Sonriendo, dando traspiés, Minderquist persiguió a Florrie por el otro lado de la piscina, el lado largo. Florrie dobló el ángulo, sus taconcitos volando. Minderquist saltó el ángulo y se quedó corto. Su pie chocó con los azulejos del borde y de pronto notó que caía de costado. El ruido sordo que hizo al caer al agua impidió a Minderquist seguir oyendo las carcajadas que había oído durante unos segundos. Tragó agua por la boca y la nariz, y luego su cabeza afloró a la superficie. Unas manos trataron de cogerle desde el borde de la piscina. «¿Está bien, Ken? Buen sitio para bucear». Minderquist trató de salir de la piscina. Varias personas tiraban de sus brazos, de su cinturón. Alguien trajo una toalla. ¿Dónde estaba Florrie? Ni siquiera después de secarse los ojos consiguió verla por ninguna parte, y ella era lo único que importaba. «No se habrá hecho usted daño, ¿verdad, señor Minderquist?», preguntó un joven. No, estoy bien. ¿Qué le ha pasado a Florrie?» Más risas. Un hombre incluso se dobló sobre sí mismo unos instantes. «Adiós, señor Minderquist. Nos vamos ya». Minderquist echó a andar hacia la casa a grandes zancadas, con la cabeza bien alta, secándose la nuca con la toalla. Seguía siendo anfitrión en su casa. Quería cerciorarse de que Florrie estuviera bien. Minderquist entró en la sala de estar y miró a su alrededor. Estaba extrañamente vacía. Oyó que un coche se alejaba por la calzada. Le pareció oír la voz de su esposa en el pasillo. «Ni pensarlo», dijo Julia. «Pero esto puede resultar divertido», dijo una voz de hombre. «Es inofensivo».
Minderquist llegó al umbral del dormitorio que utilizaban él y su esposa, y cuya puerta estaba abierta. Julia se encontraba de pie con un revólver en la mano, el arma que Minderquist sabía que ella guardaba en el primer cajón de la cómoda colocada a la izquierda de Julia. Y ésta apuntaba con ella al hombre que se hallaba de espaldas a Minderquist. «¡Tire eso al suelo o lo hago saltar en pedazos de un disparo!», dijo Julia con voz temblorosa. El hombre obedeció y, pasándose una correa por encima de la cabeza, dejó que su cámara cayera sobre la alfombra. «¡Ahora, salga de aquí!», dijo Julia. «Quisiera llevarme la cámara. Soy del Baltimore». «¿Qué diablos pasa aquí?», preguntó Minderquist entrando en la habitación. «Quiero esas fotos, nada más ni nada menos», dijo Julia. «Son solo unas fotos de usted y de Florrie junto a la piscina, señor», dijo el joven. «Nada malo, un poco de acción». «¿De Florrie? Las quiero yo», dijo Minderquist. El joven sonrió. «Lo comprendo, señor. Bueno, ya tiene las fotos y encima la cámara. ¿Qué más quiere? ¿Que se las haga revelar?» «No», exclamó Julia. «¿Y por qué no? Podría resultar más rápido», dijo Minderquist. «Vacíe la cámara ahora mismo». Julia apuntó al joven con el revólver. Dos hombres se encontraban de pie en el pasillo, embobados, contemplando la escena. El fotógrafo rebobinó el resto de la película, abrió la cámara y dejó el carrete sobre la cómoda. «Gracias», dijo Minderquist, metiéndose el carrete en el bolsillo de la chaqueta. Luego se dio cuenta de que el bolsillo estaba empapado. Sacó el carrete y se quedó con él en la mano. «Adiós, señora Minderquist», dijo uno de los hombres del pasillo. «Y gracias a los dos». «Adiós. Y gracias por haber venido», dijo Julia con expresión agradable y las dos manos en la espalda. El fotógrafo volvió a ponerse la correa alrededor del cuello. «Adiós y buena suerte, señor Minderquist», dio un ligero traspiés al cruzar el umbral. «Dame ese carrete, Ken», le instó Julia con tono tranquilo. «No, no, lo quiero para mí», dijo Minderquist, a sabiendas de que su esposa destruiría la película si le era posible, simplemente porque Florrie estaba en ella. «Te pegaré un tiro si no me lo das». Julia le apuntó con el arma. Con el dedo pulgar, Minderquist apretó uno de los extremos lisos del carrete que tenía en la mano. Tendría sus propias fotos de Florrie, quizá un par de fotos buenas que podría hacer ampliar. «Adelante», contestó. Julia se inclinó hacia la cómoda, empuñando el revólver con ambas manos, como si de pronto se hubiera vuelto muy pesado. Volvió a guardar el arma en el primer cajón de la cómoda.